Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia aquí en el centro de la Atalaya en Badajoz, los que estamos aquí presentes y, por supuesto, los que nos están siguiendo a través de los perfiles de Telefónica y del canal de YouTube a nivel nacional. Nos encontramos, como hemos dicho, en la Atalaya, en un evento organizado por iniciativa de Telefónica aquí en Badajoz, en un apoyo claro al emprendimiento basado en la innovación, el talento, impulsado por la Junta de Extremadura, por Telefónica y por Fundecid, el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Y es que, verán, hace 2 años desde aquí se impulsó la creación del tejido empresarial con base tecnológica en Extremadura dentro de la iniciativa internacional de Extremadura Open Future. Charlaremos, por supuesto, con autoridades, empresarios, expertos, para tratar de debatir sobre el papel relevante que desempeña la digitalización en las personas, en las empresas y en las administraciones, porque donde hoy más que nunca la digitalización se encuentra en un primerísimo plano. Y en Extremadura yo creo que nos encontramos absolutamente preparados para enfrentar esta nueva era digital. Además, también vamos a abordar algunos de los asuntos que se tratan y algunos de los datos que recientemente recogía el libro sobre sociedad digital en España. Verán, vamos a saber cómo dinamizar la economía digital podría suponer para España un crecimiento económico adicional de entre 1,5% y un 2,5% del PIB hasta 2025. Además, también hemos sabido que la digitalización podría elevar entre un 15% y un 25% la productividad de las pymes. O, por ejemplo, que el 19% de las empresas en 2020 aún no contaba con un plan de transformación digital. Esto supone que el 11% incluso ni siquiera tenía previsto realizarlo. Y con todos estos datos por delante, estamos dispuestos a abordar en esta primera mesa los retos y las oportunidades que nos ofrece la digitalización. Y a continuación, en una segunda mesa, los protagonistas nos hablarán y analizaremos las personas, las empresas y las administraciones como líderes en la digitalización. Sin duda se trata de un desafío para todos que requiere compromiso, requiere adaptación, flexibilidad y, por supuesto, la existencia de líderes. Les recuerdo a los que nos están siguiendo a través del canal YouTube y a través de los perfiles de redes sociales y, por supuesto, a las personas que se encuentran con nosotros aquí que pueden debatir y pueden aportar también sus ideas a través del hashtag Extremadura en Digital. Y ya sin más dilación, quiero dar las gracias a Telefónica por impulsar este tipo de jornadas que dan visibilidad sin duda a un tema tan apasionante como la digitalización. Y, por supuesto, agradecer de corazón la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Sin duda, con su presencia aquí demuestra el firme compromiso en el apoyo a ese proceso de digitalización. Muchas gracias. Sin más dilación, voy a dar paso a las preguntas y voy a comenzar con el presidente. Con toda la información que hemos dado, al principio, yo creo, presidente, que Extremadura incluso podría presumir de estar en una situación muy avanzada o por lo menos que uno de sus objetivos principales va encaminada a esa digitalización, ¿no? Queríamos saber qué es todo lo que se está haciendo desde el Gobierno que usted preside para apoyar esta digitalización en los diferentes ámbitos y, sobre todo, cómo se está afrontando desde el punto de vista de la Junta de Extremadura. Sin duda, yo creo que la gran diferencia que se produce entre la revolución digital que estamos viviendo y lo que significó la revolución industrial es que a aquella llegamos 150 años tarde y a esta hemos llegado al mismo tiempo que los demás, ¿no? Gracias, entre otras cosas, a que hace ya mucho tiempo que se viene trabajando en Extremadura por tener buenas redes de comunicación. La conectividad es esencial, también lo es, obviamente, la formación en tecnología de la población, lo que se llama las competencias digitales y indiscutiblemente todo lo que significa y representa que la administración vaya en paralelo, ¿no? O sea, yo esto lo veo de la siguiente manera. Esto es como que hasta la pandemia convivíamos pues los analógicos a tiempo completo, los analógicos a tiempo parcial, los digitales a tiempo parcial, los digitales a tiempo completo. Íbamos conviviendo en función de nuestras edades, de nuestra situación laboral, de nuestro entorno, y la pandemia ha hecho ¡guau! De pronto nos encontramos desnudos porque los comercios estaban cerrados, desnudos porque no se podía ir a la escuela, desnudos porque se cerraron las clases en la universidad, desnudos porque se cerraron muchas empresas.
y miramos al cielo y como estas cosas las tenemos que arreglar los hombres y las mujeres, pues nos dimos cuenta que la única solución que tiene esto es en lo que se venía trabajando, pero meterle 2 velocidades. Y ya creo que la respuesta que la Unión Europea ha dado, primero, es la clave y segundo, es una esperanza para Europa. Europa se ha dado cuenta que si quiere ser algo en el mundo, tiene que ser que los europeos lleguemos a la revolución digital en las mejores condiciones posibles. Sí, es una de las preguntas que viene más adelante, ¿no? Pero es verdad que es como que todo lo que estaba previsto que se iba a desarrollar en un tiempo a largo plazo, se ha hecho todo como de golpe, ¿no, presidente? Claro, que en eso consiste, como todo en la vida, hay que saberlo ir asumiendo bien. Es decir, esto hay que irlo haciendo sin prisas, pero sin pausas, porque el reto es muy grande, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver, que para mí es fundamental, el mundo pyme. Las grandes empresas, las grandes corporaciones, Telefónica es un magnífico ejemplo de ello, hace mucho tiempo que vienen trabajando en esto, ¿no? Pero todavía ese mundo que es mayoritario de las pymes, pues tiene que ser capaces de hacer también su completa adaptación, y ahí tenemos que hacer en estos años, ayudarlos, estar a su lado, asesorarles, y esta es una de las grandes previsiones que tiene precisamente los nuevos fondos de la Unión Europea, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta se la voy a formular a Joaquín, director territorial sur de Telefónica. Joaquín, buenos días. Al inicio de esta presentación he dado algunos datos relevantes a nivel nacional. Entre ellos destacaba uno que dice que la pandemia, como acaba de analizar el presidente, pues ha hecho que en 5 meses se haya producido lo que decíamos justo hace un minuto, ¿no? Esa transformación digital que estaba prevista para 5 años. ¿Qué papel ha desempeñado Telefónica en general y las infraestructuras de comunicaciones y soluciones tecnológicas con todo este cambio? Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecerle al presidente de la Junta de Extremadura que esté hoy aquí con nosotros. Coincido totalmente que eso pone de manifiesto el enorme interés que le dan, ¿no?, a la importancia de la transformación digital. De manera muy rápida, yo diría que la transformación digital era un proceso que ya estaba en marcha. Obviamente, ya decíamos antes de la pandemia que la sociedad era digital, las personas nos relacionábamos de manera diferente, usábamos la tecnología, la habíamos incorporado a nuestro día a día. Las empresas, ya lo decíamos, que no se transformen digitalmente simplemente no iban a poder sobrevivir, y llega la pandemia. La pandemia llega, nos mete en casa, ha contado el presidente perfectamente, y de pronto empezamos a estudiar, a teletrabajar, porque claro, se corta el mundo físico, el mundo presencial, no podemos reunirnos presencialmente, no podemos viajar. ¿Qué ocurre? A partir de ese momento, todas las empresas, las administraciones públicas, tenemos que hacer frente a una situación nueva y dar respuesta a la sociedad con medios diferentes. De golpe, las administraciones que estaban preparadas, algunas más y otras menos, empiezan a ofrecer servicios digitales. Las empresas tienen que empezar a ofrecer productos digitales a sus clientes a través de canales digitales. El teletrabajo, nosotros mismos, Telefónica, pasó de más o menos un 15% de teletrabajo antes de la pandemia y de un día a otro a un 95%. La gente se fue a casa un día. Y esto se pudo soportar en España, en este país, gracias a las infraestructuras de telecomunicaciones que teníamos. Esto no se puede improvisar, la infraestructura es algo que se tarda años. Y ya llevábamos años invirtiendo y desarrollando esa infraestructura. Si esta pandemia, lo digo muchas veces, hubiese ocurrido 15 años atrás o 20 años atrás, pues el resultado habría sido otro diferente. Yo creo que no habríamos podido mantener esa actividad económica y social de esta manera. Entonces, porque os hagáis una idea, se puede hacer una idea, las personas que nos oyen, el tráfico de Internet se multiplicó por 2 de un día para otro. El tráfico de teletrabajo, de aplicaciones de teletrabajo, por 4. El tráfico, un ejemplo muy gráfico, de WhatsApp, por 8, de manera sostenida y sobre el pico más alto que habíamos tenido hasta ese momento. Por tanto, ahí fue un gran test de las redes que teníamos, que en España se superó con nota, ¿no?, con matrícula de honor. No solo era la infraestructura, también había que ofrecer servicios a los ciudadanos, como he dicho antes, y ahí las administraciones públicas y las empresas en servicios de salud, de educación, pues yo creo que tuvimos que acelerar eso que tú decías al principio. En estos 5 meses pues hemos corrido como en 5, algunos especialistas dicen 10 años, hemos acelerado. Por último, yo creo que una de las lecciones que podemos
obtener ya, y que sería una de las reflexiones que deberíamos de hacer, es que no es suficiente con tener acceso a la tecnología o a las infraestructuras. La transformación digital verdadera se produce cuando la adoptamos y la ponemos en marcha para resolver problemas reales, ¿no? Pues sí, la verdad es que la pandemia nos ha puesto a prueba de muchísimas cosas, pero en cuanto a transformación digital, pues bueno, podemos estar satisfechos y orgullosos de que hemos estado a la altura, ¿no?, por esa preparación de años, y Extremadura, por supuesto, también ha estado a la altura y está a la altura, ¿no? Presidente, siguiendo con la importancia de las personas en este proceso de digitalización, ¿cuál cree usted que es el compromiso que desde el Gobierno que preside, desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, se tiene en este sentido, y cuál es el papel que desempeñan los extremeños en todo este proceso? Yo creo que la base fundamental, como casi todo en la vida, es conceptual. Entonces, tener claro que tenemos que pasar de la igualdad en el acceso a igualdad en las oportunidades, ¿no? Y lo que va del acceso a las oportunidades se llama formación, básicamente, ¿no? Todos nos manejamos bien en los generalistas, pero si queremos ganar en competencia y en productividad las empresas, tenemos que ser capaces de aprovechar todo el enorme capital que produce la tecnología al servicio del desarrollo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que como tenemos mucho camino andado, nosotros hace ya 16, 18 años que desaparecieron en Extremadura las recetas, que se implantó el sistema electrónico, desaparecieron las placas de acetato en los hospitales, gracias, entre otras cosas, a estos señores que nos tenían unos canutos de conexión magníficos que lo permitieron, ¿no? Y por esa razón hay mucho camino andado. En la escuela aquí ha estado muy íntimamente vinculada desde que Juan Carlos hace ya muchos años decidió apostar por la tecnología en la escuela como un lenguaje nuevo, como un idioma nuevo, además del español, el inglés y el portugués, ¿no? Y eso yo creo que es un camino que ahora, evidentemente, es un valor a favor, ¿no? ¿Qué me preocupa? Las brechas que se puedan formar dentro del territorio. Me preocupa el mundo rural, por el que tenemos que hacer un verdadero esfuerzo, ¿no? Me preocupa mucho ese 20% de población que están en lo que se denomina la pobreza severa. Me preocupa porque están fuera del circuito. Y yo creo que la democracia y el sistema no los puede dejar fuera de esto también, ¿no? Y hay que ver cómo podemos hacer que eso sea así, porque si no estamos condenando a ellos y a las siguientes generaciones a seguir en ese mismo bloque de aislamiento, ¿no?, y de marginación. Y cuando ahora vamos a empezar a correr, y estoy seguro que lo vamos a hacer, sigamos siempre con la misma máxima. Si hay que bajar un poquito el ritmo, lo bajemos, pero vayamos todos juntos. Es decir, no dejemos a gente por las cunetas, no dejemos a gente por el camino, porque luego cuesta mucho y luego eso se traslada a pobreza en la sociedad en la que vivimos, y la sociedad del siglo XXI, la sociedad digital, la sociedad verde, debía de intentar conseguir erradicar la pobreza en el mundo si fuera posible. Sí, me venía a la cabeza al escucharle el concepto, un concepto que se maneja ahora mucho, el de la brecha digital, ¿no? Sobre todo en una región como la nuestra, en la que hay, bueno, núcleos de población, despoblación, mejor dicho, ¿no? Quizás ese sea un reto también a corto, medio plazo de llegar allí donde... Sin duda, y no solo en los pueblos, estoy hablando de los barrios de las ciudades más grandes, de los barrios periféricos, de los barrios donde hay problemas de convivencia. Intentemos hacer todo lo posible para que no volvamos a hacer lo que históricamente siempre se ha hecho, que como tienen problemas, esto les va a pasar por delante sin que se enteren, ¿no? Porque el que se quede fuera de esto se queda fuera de la sociedad, se queda fuera de lo que va a ser en el futuro, pues la posibilidad de encontrar empleos y empleos de calidad para poder desarrollar un proyecto de vida y un proyecto de familia, que es de lo que se trata finalmente, ¿no? Incluso de relacionarnos unos con otros, ¿no? Joaquín, según su opinión, ¿cómo se encuentra Extremadura en cuanto a transformación digital? Y si ve preparada a las empresas y a las instituciones para afrontar este reto. Muy bien. Yo veo a Extremadura muy preparada, muy preparada, porque lleva mucho tiempo preparándose. Yo creo que Extremadura, lo ha comentado también el presidente, tiene en el ADN el aprovechar esta
transformación digital. Lo tiene. Lleva años preparándose, él ha referido en educación, en salud, tiene en fibra en los colegios, tiene fibra en los centros de salud, los principales hospitales, tiene la red corporativa, una de las más modernas de Europa. Siempre han estado Extremadura invirtiendo e impulsando para aprovechar esa gran revolución digital que es la que tenemos ahora encima. Por lo tanto, creo que la primera cosa que hay que hacer en la vida para aprovechar algo es creer en ella y tenerlo claro. Y Extremadura siempre lo ha tenido claro. Por lo tanto, es una gran ventaja. Luego, en cuanto a infraestructura, pues nosotros en España, lo digo siempre, pero pensemos que en infraestructuras en España, de fibra óptica hasta el hogar, somos la primera red de Europa, la tercera del mundo, solo por detrás de Japón y Corea. Y es la primera de Europa y tenemos más fibra en el hogar en España que la suma de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos. O sea, estamos en una situación de verdad de privilegio en infraestructuras. Hay que aprovecharla, transformarla en riqueza, en empleo, en la sociedad, ¿no? Para que al final esto llegue a las personas. Después también hemos elaborado un ranking de los 15 municipios más pequeños con mejor infraestructura y ahí tenemos, por nombrar dos, ¿no? Pero tenemos, que no me quiero equivocar, a Casas de Don Gómez en Cáceres, que tiene 300 habitantes, tiene más fibra óptica seguramente que Berlín o París, y a Táliga en Badajoz con 700 habitantes de la misma manera. O sea, esto es una nueva oportunidad para esa España rural, que no vaciada, porque desde ese sitio, lo hemos aprendido con la pandemia, podemos teletrabajar, podemos estudiar, podemos desarrollar nuestra actividad profesional o cualquier otra. Entonces, creo que esto abre una oportunidad muy importante. Nuestro compromiso es, de aquí a final del 2024, es desplegar esa infraestructura en toda la región, el 100%, independientemente del número de habitantes. Y ahora, a lo que me decía, ¿están preparadas las empresas, las administraciones públicas? Pues coincido con el presidente. El gran reto es transformar digitalmente a las pymes, porque las grandes empresas ya tienen sus planes de transformación. Aquí vamos a hablar con alguna de ellas y ellos nos contarán, seguramente ya tengan sus planes de transformación, sus directores de transformación digital. Pero la pyme, que supone el 99% del tejido productivo de nuestro país y el 70% del empleo, hay que acompañarla, hay que asesorarla, hay que ayudarla. Yo creo que ahí la colaboración público-privada va a ser clave para acompañarla y que seamos capaces de transformar digitalmente la pyme. De una manera segura, además, hay retos enormes en la transformación digital, como ciberseguridad. Todo esto tenemos que ir acompañándole y ahí está el compromiso de Telefónica, en la mano tendida para colaborar con las administraciones públicas, porque Extremadura se transformará digitalmente si se transforma digitalmente sus pymes. Pues sí, es verdad. Entiendo, presidente, que está de acuerdo casi en todo lo que ha dicho Joaquín, ¿no? Sí, y además aparece un elemento nuevo al que yo otorgo una extraordinaria importancia. Y es que cuando hablamos en términos de productividad de las empresas, siempre lo valoramos en función de las horas de trabajo o de los salarios. Aparece un tercer factor que puede por sí mismo hacer crecer del entorno del 20, del 30% la productividad de una empresa sin que ello afecte, todo lo contrario, a las horas extraordinarias o al nivel de evolución de los salarios, ¿no? Y yo creo que es muy importante, porque eso nos va a cambiar un poco la mentalidad, pero para esto hay que hacer, como todo en la vida, buenos diagnósticos. ¿Y qué le parece el ejemplo que ha puesto Joaquín sobre esos municipios pequeñitos de Táliga? Leíamos un reportaje en El País hace muy pocos días, precisamente donde se destacaba esto. A mí me parece genial, ¿no? Sí, llevamos muchos años trabajando para que eso sea posible. A partir del momento en el que tú te pones como objetivo que no haya ningún pueblo de Extremadura que no tenga una escuelita con fibra o un consultorio o un centro de salud con fibra, lo que estás diciendo es que no haya ningún pueblo que no lo tenga. Lo único que hay que hacer es extenderlo, ¿no? Y luego hay que reconocer, y yo se lo agradezco enormemente a Telefónica, que ha sido un excelente compañero de viaje en estos años. Nosotros hemos apostado por ellos y ellos han apostado por Extremadura, porque de ahí se deriva pues el enorme esfuerzo de transformación que en estos momentos tenemos. Yo recuerdo la primera vez que se realizó una consulta de telemedicina en España, que lo hicimos aquí, conectando el Hospital Perpetuo Socorro con el Centro de Salud de Olivenza. Lo hicimos porque ellos nos pusieron un canuto punto a punto, porque si no era imposible. Y aquello había que probarlo, a ver si funcionaba, y funcionó. Y como funcionó allí, pues lo fuimos extendiendo, y al año siguiente 3, y al siguiente 6, y al siguiente 9, y empezamos a encontrar de pronto soluciones que pasaban
porque ya no era necesaria que la gente viajara porque lo que viajaba era la información. Está claro que para poder avanzar hay que ir de la mano juntos y en alianzas. Hemos llegado casi al final de esta primera parte, pero sí que quizás me da tiempo a formularte, Joaquín, la última pregunta. Estamos hablando de innovación, de mirar al futuro. Ahora hay una nueva tecnología que es el 5G, precisamente, que ha pasado a ser protagonista junto a la fibra hasta el hogar. En cuanto a conectividad se refiere, ¿qué es la tecnología 5G y cómo se está llevando a cabo en su despliegue en Extremadura? Como en un minutito. Sí, un minutito. 5G en Extremadura. Tenemos 5G en Extremadura. De momento en las principales, como siempre nos pasa, en las principales ciudades lo vamos extendiendo. Nuestro plan es ir extendiendo el 5G a toda Extremadura. Esta tecnología, muy rápido, tiene mayor velocidad, multiplica por 10 o por 100. Podemos tener velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. La latencia, el tiempo de respuesta de la red lo divide de 20 milisegundos que puede haber ahora en las redes normales a 1 milisegundo. 1 milisegundo es menos que la capacidad del ser humano de respuesta. La tercera es la densificación de la red. Puedes tener hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esto para el IoT, para todo lo que es sensorización del campo y de la industria conectada es muy importante, y que permite tener también calidad de servicio. O sea, reservar ancho de banda en la red móvil para la industria es muy importante. Todo esto son las características técnicas que hasta aquí casi que no he dicho nada. La gran oportunidad es que esto va a permitir establecer nuevos modelos de negocio que ahora no existen en el ámbito de la salud, del turismo, de la industria, y esto será una gran ventaja para quien sepa aprovecharlo, innovar y sepa desarrollar y vislumbrar qué se puede hacer con esa tecnología. Tenemos la tecnología disponible, pero no es suficiente. Tenemos que innovar y desarrollar esos nuevos modelos de negocio que serán los que generarán empresas disruptivas en el mundo y, ¿por qué no? Yo creo, aquí hay universidades muy talentosas, está la Universidad de Extremadura, tenemos este centro de innovación, tenemos la tecnología, pues yo creo que, ¿por qué no? Hay que aspirar a ello, que estas nuevas empresas con nuevos modelos de negocio, en el caso del 5G, que también lo tenemos aquí, pues que salgan desde Extremadura y generen riqueza y empleo aquí, ¿no? Sin duda un reto apasionante al que nos vamos a enfrentar ya mismo. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, presidente, por estar aquí acompañando en este acto, Joaquín. Y a ustedes que nos siguen, insisto en que pueden debatir y trasladarnos su opinión sobre todo esto que estamos hablando de la Extremadura en digital a través del hashtag Extremadura en digital. Antes de dar paso a la segunda mesa, pues creo que nos vamos a vídeo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Somos Telefónica. Y nada, os llamamos para daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Luego quisisteis poder decir hola desde cualquier lugar o ver lo que sea, donde sea, y nos pusimos con ello. Después nos dimos cuenta de lo importante que eran para vosotros vuestras ideas, vuestros sueños, y os dimos una nube donde guardarlos. Y en un año complicado necesitasteis seguir trabajando, estudiando, cuidando de las personas que queríais, y lo conseguimos juntos. ¿Y ahora qué? ¿Necesitaréis redes más rápidas? ¿Querréis jugar con hologramas? ¿O que la inteligencia artificial mejore vuestra vida? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido en todo este tiempo, es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas cada día. Por eso en Telefónica trabajamos para que todos podamos estar mejor conectados. Telefónica. Sí, estamos de vuelta ya en esta segunda parte de estas jornadas. Les recordamos que estamos aquí en la Atalaya, en Badajoz, en un acto organizado por Telefónica. Les quiero recordar, son datos que hemos dado al inicio de la charla, pero quiero insistir, estamos abordando ya desde el comienzo de la charla algunos datos que se recogen en ese libro que se ha editado y que se titula Sociedad Digital en España. Les recuerdo algunos de esos datos que hemos dado. Dinamizar la economía digital podría suponer para España un crecimiento económico adicional de entre 1,5% y un 2,5% del PIB hasta 2025. También que la digitalización podría elevar entre un 15% y un 25% la productividad de las pymes, o que el 19% de las empresas en 2020 aún no contaban con un plan de transformación digital, es decir, lo que supone que el 11% incluso no tenía previsto realizarlo en breve. Y ahora sí vamos a dar paso a esta segunda mesa de debate, en la que ya nos acompañan, como pueden ver, les presento a Guillermo
Santamaría, él es el director de Telefónica en Extremadura. Guillermo, buenos días. Buenos días, Encantada Sonia. de tenerte aquí. Igualmente. También a Carmen López, ella es CEO de BGNAT. Carmen, Buenos días. buenos Muchas días. gracias. Y a Jorge Villar. Buenos días, Jorge. Él es concejal del Ayuntamiento de Cáceres, responsable de Turismo, Innovación, Transparencia, Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de Cáceres. Bienvenido, Jorge. Un placer verte de nuevo. Un placer, Sonia. Y sin más, comienzo con la primera pregunta que va dirigida a Guillermo. Aterrizando en Extremadura, Guillermo, ¿en qué situación se encuentra la digitalización en la comunidad extremeña y cuál es el papel que está desarrollando Telefónica en Extremadura? Hemos hablado ya de esto, pero quería saber también tu punto de vista. Gracias, Sonia. Bueno, el presidente y Joaquín lo han explicado muy bien. A mí me gustaría empezar incidiendo en la profundidad que supone esta revolución digital. Nuestro presidente, José María Álvarez Pallete, la cifra en 4 veces el Producto Interior Bruto per cápita en relación a la revolución digital en relación a la anterior revolución industrial. ¿Qué es lo que realmente facilita que haya esta revolución tan profunda que afecta a todos los sectores y a toda la población? Pues los habilitadores básicamente son la fibra y el 5G, se ha comentado también por parte de Joaquín. La fibra nos permite una conectividad de altísima velocidad y el 5G nos proporciona inmediatez. Entonces, en Telefónica hace muchos años, en Extremadura ya, pues nos pusimos a trabajar en esto y en los últimos 5 años hemos invertido más de 165 millones de euros en despliegue de fibra y 5G. Entonces, nos encontramos en unos porcentajes de cobertura. En fibra estamos por encima del 60%. Y en 5G ahora mismo ya estamos en el 51,7% de la población en Extremadura. Daros un dato también que yo creo que es bastante impactante. A raíz de la pandemia, nosotros en lugar de frenar o parar el despliegue de fibra, muy al contrario, lo que hemos hecho es acelerarlo. En los últimos 12 meses hemos desplegado fibra en 165 localidades extremeñas. Y hemos completado la cobertura en 34 más, prácticamente en 200 localidades en los últimos 12 meses. Entonces, las redes las tenemos y ahora lo que nos queda, que se ha comentado, estamos en porcentaje 20 puntos por encima de fibra en lo que se refiere al resto de Europa. Esto se puede cifrar en que nos da una ventaja competitiva de 4 o 5 años sobre el resto de Europa. ¿Qué ocurre? Que estamos en grado de adopción de la tecnología 20 puntos por debajo del resto de Europa. Y en esto es en lo que venimos trabajando ya también desde hace tiempo, en intentar acompañar a nuestras pymes y a nuestras administraciones en este camino. Y esta es la clave. ¿Vale? Pues la verdad es que son unos datos buenísimos y muy positivos, ¿no? Muy alentadores. Sin embargo, Carmen López, el CEO de BGNAT, todo esto que se ha dicho, todos estos conceptos y todos estos datos, quizás tú seas la representante o la persona que más en la práctica nos puede hablar de todo esto, ¿no? BGNAT, una compañía que ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y tendencias para ofrecer al mercado siempre lo mejor. ¿Cómo lo habéis hecho, Carmen? Bueno, pues yo creo que si tuviera que definir la palabra que puede de alguna manera explicar todo el proceso que hemos desarrollado durante estos 40 años que llevamos en el mercado, sin lugar a duda la clave del éxito ha sido la innovación. BGNAT ha dedicado muchísimos años a innovar dentro de un sector que es el sector de las materias primas, que obviamente pues cuenta con ciertas limitaciones desde el punto de vista de oportunidades y oferta, pues porque está un poquito más limitado. Y la realidad es que pues hemos tenido que invertir mucho en este sentido. Para que esto se entienda, tenemos que ver que BGNAT es una empresa española que compite dentro de un mundo globalizado con países como China, India, Egipto o Estados Unidos, que obviamente pues, tienen una legislación, unas normas del juego que son totalmente diferentes a las que son en Europa, que normalmente suelen ser mucho más restrictivas de lo que son en estos países que acabo de mencionar. Entonces, la única alternativa para estar presente en Europa y que la empresa sea viable es estar a la cabeza de la innovación. O sea, es un reto con el que tenemos que cumplir sí o sí. ¿Qué es lo que ocurre? Como estaba diciendo antes, pues nosotros anualmente destinamos más de 1 millón de euros en hacer I+D+I. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, nosotros
trabajamos en cultivo intensivo y necesitamos que de alguna manera darle soluciones a pequeños retos / zancadillas que nos pone la Unión Europea en estos momentos, pues, donde nos dicen que cada vez podemos utilizar menos fitosanitarios a la hora de tratar las plagas o enfermedades de nuestros cultivos, con lo cual necesariamente tenemos que intentar mejorar nuestras variedades o incluso desarrollar variedades nuevas que sean capaces de resistir a esas plagas o enfermedades para que realmente podamos tener un cultivo productivo tanto para nosotros como para los agricultores. Con lo cual, sin lugar a duda, la innovación ha sido el pilar fundamental que nos ha hecho permanecer y desarrollarnos en el tiempo. Carmen, pues enhorabuena por haber sido capaz de adaptaros y sobre todo que desde Extremadura se están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Un ejemplo de ellos es la empresa Vegenat. Muchas gracias, Carmen. Jorge, el Ayuntamiento de Cáceres, la ciudad de Cáceres, ha sido capaz también de transformarse, ¿no? De convertirse en una referencia incluso a nivel nacional en la gestión del turismo, en el patrimonio inteligente y en la aplicación de tecnologías en estos ámbitos. Me gustaría recordar también que fue finalista de los premios Aslan por su transformación digital aplicada al turismo. ¿Cuáles son las principales acciones que se están realizando en este sentido, Jorge? Sí, la verdad es que es importante, ¿no? Y es importante transformar digitalmente sectores que tradicionalmente pues, no se comprendían de una manera tecnológica y tan importantes para Cáceres como puede ser la gestión de nuestro patrimonio y la gestión de nuestro turismo, porque en Cáceres, ya sabéis, ¿no? En Cáceres no existe una alhambra, ¿no? Por la que tú pasas y sabes qué es lo que pasa todo el turismo, qué es lo que está pasando en el turismo en Granada, sino que en Cáceres lo que tenemos es una maravillosa ciudad monumental que es un barrio vivo, que tiene vecinos y que tiene múltiples gestores, ¿no? A través de la tecnología, pues nosotros hemos sido capaces de saber qué es lo que pasa, ¿no? Porque ya sabemos lo que puedes medir, lo puedes controlar y lo que puedes controlar lo puedes mejorar. A través de la tecnología, pues no solamente hemos sido capaces en patrimonio de hacer mantenimiento preventivo, hemos sido capaces de transmitir qué es lo que pasaba en Cáceres y hemos sido capaces también de algo tan importante y que ha sido pues capital en nuestra comunicación durante el pasado verano, como es el control de los aforos y el control de la seguridad sanitaria. Y la verdad, esto ha sido una sorpresa tremendamente positiva, que además yo creo que ha sido pues bien comprada, ¿no? Por nuestro público, porque nosotros hemos sido esa ciudad que ha sido capaz de garantizar que recorrer nuestra ciudad, recorrerla a pie, era un recorrido seguro y eso pues entendemos que ha sido una de las claves para las que Cáceres, por ejemplo, pues fuese la segunda ciudad que mejor comportamiento experimentó de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España durante el pasado verano. Es decir, a través de la tecnología y de la transformación digital de nuestro turismo hemos sido capaces de comunicar que venir a Cáceres era una buena idea. Y estos son pues sorpresas que te vas encontrando cuando aplicas la tecnología, cuando vas innovando y cuando vas convirtiendo un producto que es tradicional en un producto digital. Incluso también muy útil para conocer los comportamientos de los que nos visitan y poder así focalizar las políticas, en este caso de turismo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros hemos pasado de aplicar pues, políticas de comunicación que de hecho eran pues, generalistas a poder segmentar de una manera mucho más precisa pues, cuál es nuestro mercado. Nosotros, por ejemplo, ahora sabemos que de ser una ciudad que tenía un público bastante tradicional, con la transformación de nuestro producto, con la apertura del Museo Elga de Alvear, pues nos hemos convertido pues, en un destino trendy, en un destino de cazadores de tendencia. Y nosotros, por lo tanto, pues, sabemos que los canales de comunicación son diferentes, que nuestro mensaje tiene que ser diferente y que además pues, debemos adaptarnos para tener un producto específico a cada uno de esos segmentos. Me parece interesantísimo y sobre todo me parece una ventaja, ¿no? Contar con esa información para poder adelantarte a tus actuaciones, en este caso de política de turismo. Gracias, Jorge. Y Guillermo, vuelvo a ti porque para todas las personas que nos están escuchando a través de Internet, de Telefónica y de sus perfiles, desde la experiencia de Telefónica, Guillermo, para los que nos están escuchando y quieren de repente eso, emprender el camino de la digitalización en su empresa, ¿qué es lo que debe hacer una empresa, una administración para emprender?
para emprender en el camino de la digitalización? Muy bien, pues a mí me gusta decir que lo que hay que hacer es, el empresario tiene que pensar cómo crearía su empresa si la creara hoy. Es decir, qué cosas cambiaría, abrir la mente y decir cómo me gustaría que fuera mi empresa si la creara hoy. Y beneficiándose, lógicamente, de todas las nuevas tecnologías o de los servicios que permiten hacer las cosas de otra manera. Y en ese sentido tendría que trabajar en 4 ejes. Uno es cambiar la relación con sus clientes y abrirse a nuevos mercados, abrir nuevos canales. Esto lo tiene que cambiar porque los canales tradicionales pues cada vez son más residuales. ¿Cómo se hace esto? Pues analizando datos y aprovechándose de servicios como el Big Data o de servicios como la inteligencia artificial. En segundo lugar, tiene que mejorar su productividad, para lo cual tiene que automatizar procesos, tiene que transformar sus procesos de negocio y para esto pues, se debe apoyar en servicios como puede ser el RPA, la automatización de procesos repetitivos, o el blockchain o los RPs, etcétera. En tercer lugar, todo esto lo tiene que hacer de una manera segura y que garantice su continuidad de negocio. Entonces, además de la conectividad, necesita tener servicios de ciberseguridad y necesita tener servicios de continuidad de negocio, tercera copia, etcétera. Últimamente, nosotros, lógicamente, por proteger los datos de nuestros clientes, no publicamos nada, ni contamos nada, ni voy a dar nombres, pero se están multiplicando los ciberataques y también en Extremadura. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de personas de respuesta ante incidentes que inmediatamente actúan. Y en cuarto lugar, que lo ha comentado el presidente también, pues es fundamental para garantizar la adopción de la tecnología, formar a sus empleados en habilidades digitales. Yo creo que serían los 4 ejes en los que habría que trabajar. Los 4 pilares, ¿no? La importancia de la formación. Y sí me gustaría comentar un tema. Yo creo que Extremadura, sinceramente lo creo, es uno de los mejores lugares para emprender porque hay una colaboración público-privada que no tiene parangón y en esto hay que darle las gracias a la Junta y a las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres. Este centro es un ejemplo de colaboración público-privada y esos 20 puntos que tenemos que mejorar, no solo Extremadura, España entera, para mejorar la adopción de la tecnología y ponernos a nivel europeo, creo que, como decía el presidente, y le he escuchado en alguna ocasión decir, en esta partida por fin tenemos buenas cartas y tenemos que aprovecharlas. La verdad es que Extremadura es el sitio ideal para emprender y el sitio ideal para casi todo, me atrevería a decir. No, lo único que nos falta quizás es creérnoslo, aunque cada día yo creo que nos lo creemos un poco. Es verdad. Sí. Carmen, quería saber, en Menegat, como en muchas otras empresas, la digitalización está siendo un elemento clave para continuar, ¿no? Para seguir adelante. Me gustaría saber y compartir contigo cuáles son esas diferencias que destacarías que se han incluido en tu negocio respecto a la situación antes de la pandemia. Bueno, pues yo creo que realmente a nosotros la pandemia tampoco es que nos haya marcado una dirección estratégica en este sentido, puesto que, como se ha comentado en muchas ocasiones a lo largo de toda esta mesa, pues este proceso, o sea, nosotros no hemos llegado aquí desde hace un año, llevamos trabajando en la digitalización de nuestra compañía muchísimo tiempo. Quizás en los 5 últimos años hemos dedicado mucho más recursos a realmente poder desarrollar una digitalización que nos posicionara pues un poco a la cabeza de lo que se está haciendo en el sector y sí que es verdad que tuvimos que empezar haciendo, pues primero dotando a nuestras infraestructuras, que tenemos 70.000 metros cuadrados de fábrica a la que le teníamos que dar primero la tecnología, que era poner la fibra óptica en nuestras instalaciones y tuvimos que invertir para poder hacerlo. Luego dimos un segundo paso conectando armarios inteligentes y digitalizando y resolviendo procesos concretos o puntos críticos que se iban produciendo a lo largo de nuestro proceso productivo para darle soluciones. Y una tercera fase podemos decir que ha sido un poco la más impresionante, puesto que hemos desarrollado, hemos implementado todo lo que es la sensórica de nuestro proceso productivo. Actualmente tenemos 1.400 kilómetros de cable dentro de nuestra empresa
para medir qué es lo que ocurre en cada uno de los diferentes puntos en nuestra cadena de producción, para que, como decía muy bien antes, todo aquello que es medible se puede de alguna manera pues controlar y mejorar, si no es imposible. Y la última pata, que es en la que estamos actualmente, es en la del desarrollo de un modelo de inteligencia artificial. Es decir, no solamente hemos descubierto qué es lo que pasa, cómo se hace y qué es lo que ocurre, sino que además hemos desarrollado un modelo que permite pensar cómo puede mejorar en base a la experiencia ese proceso productivo. Con lo cual, sin lugar a duda, esto no es algo, la digitalización no es una filosofía ni algo que no es algo flor de un día, es algo que requiere mucho esfuerzo, mucho recurso y, por supuesto, contar con el personal idóneo para poder llevar a cabo este cambio, esa transformación de mentalidad y, sobre todo, de operativa, porque al final le estás diciendo a una persona que lleva toda la vida dándole a un botón que ya no tiene que darle al botón porque hay una máquina que lo está gestionando y es ella la que lo hace, ¿no? Está claro, ¿no? Es transformarse para transformar. Exacto. Jorge, volviendo a Cáceres, ha sido una de las ciudades que ha conseguido transformar su administración y afrontar un proceso de digitalización en plena pandemia. ¿Cómo afrontaron esta situación y cómo les afectó precisamente el realizarlo en pleno COVID-19? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y en qué momento se encuentran actualmente? Sí, bueno, Cáceres, la verdad es que, como a todas las ciudades, pues llegó ese fatídico marzo del cierre. Y la verdad, y además reconocimiento absoluto pues a los trabajadores de desarrollo tecnológico del Ayuntamiento de Cáceres. En menos de una semana teníamos a 400 trabajadores teletrabajando. Fue un reto absoluto, ya lo decía Joaquín, nosotros no estábamos preparados, nadie podía estar preparado y la verdad es que con trabajo de ese servicio 24 horas pues fuimos capaces de afrontar este cambio, que era un cambio realmente copernicano. A partir de ahí nosotros teníamos un calendario para todo el proceso de digitalización del ayuntamiento y decidimos cumplirlo. Decidimos cumplirlo porque entendíamos que además en este momento dar ese tipo de servicios al ciudadano, servicios a través de nuestras redes, a través de nuestras sedes, era más importante que nunca porque efectivamente los ciudadanos no se podían acercar al ayuntamiento, a su administración y por tanto, pues a pesar de la dificultad teníamos que afrontar el reto y teníamos que jugar ese partido, ¿no? Y yo creo que ese partido pues se hizo de una manera exitosa, menos problemática de lo que en un principio hubiésemos pensado porque realmente era difícil y actualmente pues tenemos más de 400 servicios que se pueden ya efectuar de manera digital. Casi todos los servicios del ayuntamiento actualmente de forma digital se hacen de una manera muchísimo más rápida y por supuesto pues eso permitió en esos meses tan complicados de cierre pues seguir siendo una administración cercana, una administración que seguía estando activa y una administración que seguía acompañando al ciudadano. Eso era muy importante y era muy importante también, pues no solamente al ciudadano, sino también para las empresas. Las empresas tenían que seguir. Si las empresas se digitalizan, como las administraciones públicas, pues no vamos a seguir ese ritmo, ¿no? Porque al final la colaboración público-privada es fundamental, nos lo pide Europa, ¿no? Es el gran reto actual es el ser capaces de construir un futuro pues entre todos, no solamente desde lo público, también desde lo privado, desde la sociedad civil y ser capaces de definir, ¿no?, qué es lo que queremos ser, porque tenemos ese momento de transformación que decía el presidente en el que podemos ser capaces de entre todos repensar Extremadura, ¿no? Esa idea de nueva Bauhaus que estamos desarrollando entre todos y con la que queremos definir pues, la Extremadura del siglo XXI. Sin duda alguna, un futuro juntos siempre es un futuro mejor, no estamos condenados a entendernos, eso es una evidencia. Guillermo, ¿por qué crees que Telefónica es un buen socio para acompañar en este proceso de digitalización? Bueno, si en Telefónica, humildemente lo digo, sabemos de algo, es de cambio porque somos una empresa en continuo cambio.
Entonces, realmente, además tenemos el leitmotiv de que los servicios que proporcionamos a nuestros clientes, lo primero que hacemos es probarlos nosotros dentro de la compañía. Entonces, ya llevamos desde hace un tiempo, hemos formado a nuestros equipos y estamos desde hace tiempo, como digo, acompañando, visitando a las pymes extremeñas y del resto del país. Pero bueno, en mi ámbito, que es Extremadura, visitándolas, ayudándolas en un proceso de diagnóstico y recomendándole un camino de digitalización. Y esa es nuestra vocación, por la que realmente, que es la que le va a dar sentido y la que va a cambiar de verdad Extremadura. No, de nada sirven las redes si no se utilizan, ya lo han comentado Joaquín y el presidente, y estamos en ese proceso. Entonces, es nuestra vocación acompañar a nuestros clientes, administraciones y empresas en ese camino de transformación digital. Sabemos hacerlo porque lo hemos vivido en nuestra propia compañía y ya llevamos desde hace tiempo haciéndolo con las empresas y administraciones, así que a disposición de las pymes extremeñas y de las administraciones en intentar aprovechar y no perder este tren. Y además lo hacéis encantados porque, como has dicho antes, Extremadura es el mejor sitio para emprender, con lo cual… Sin duda. Estupendo. Carmen, Menegat es una empresa sólida, lo íbamos diciendo todo este tiempo de debate, con más de 30 años de experiencia, que busca satisfacer las necesidades de sus clientes. ¿Cómo ha trabajado para seguir satisfaciendo esas necesidades y generando confianza? Pues mira, yo creo que la clave de todo este periplo ha sido básicamente, nos hemos apoyado en dos patas. La primera pata ha sido en otorgarle a nuestro cliente lo que se conoce como el valor inesperado. El valor inesperado es darle a nuestro cliente algo que estaba fuera de sus expectativas y que, además de eso, una vez que se lo hemos dado, no ha querido perderlo, o sea, porque eso también es muy importante. Nosotros decimos, yo siempre digo que nosotros no vendemos materias primas, no vendemos un commodity, como muchas veces se habla en el mercado. Nosotros lo que hacemos es vender seguridad alimentaria, nosotros vendemos calidad, trazabilidad y, en definitiva, nos hemos convertido en una empresa confiable. Confiable no porque lo digamos nosotros, sino porque nos lo dicen nuestros propios clientes. Son los clientes los que reconocen en Begenas una empresa que les da una y mil veces lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, esa ha sido una pata muy importante. Y la segunda pata, pues yo creo que sin lugar a dudas ha sido la creatividad. Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con nuestros clientes, son líderes del mundo de la alimentación. Estas empresas tienen que estar en continuo cambio, ofreciendo novedades y soluciones a los clientes de una forma muy rápida, muy ágil. Y obviamente ese camino, pues, es un camino que no pueden recorrer en solitario, necesitan obligatoriamente que toda su cadena de valor que integra su producción, pues participe de esa creatividad y de esa revolución permanente. Entonces, es verdad que nuestro cliente permanentemente nos ha puesto retos encima de la mesa que incluso, para darle soluciones que incluso ni siquiera formaban parte de nuestro core business de ese momento, pero que obligatoriamente, pues, hemos tenido que darle alternativas, porque si nosotros no se las dábamos siempre iban a encontrar a alguien que se las diera. Y eso es algo que nosotros hemos aprendido y básicamente ha sido a base de trabajar la cultura de la mejora continua, la cultura de las buenas prácticas y, en definitiva, trabajar en la armonía de una organización excelente, y por ello, pues, hemos sido capaces de ganarnos la confianza de nuestro cliente y el mercado. Verás, me voy a quedar con ese concepto del valor inesperado. Quizás en la vida diaria aplicarlo tampoco nos vendría mal, Carmen. Seguro. Jorge, ¿cuáles son los retos de futuro para la gestión del turismo inteligente que se puedan extrapolar a municipios de Extremadura? Que Cáceres sirva como ejemplo para otros. Sí, para mí yo creo que tenemos dos tipos de retos, ¿no? Por un lado, los retos, ¿no?, que tenemos que seguir afrontando desde la Administración, ¿no? Aquí yo, pues, señalaría esa idea, ¿no?, de seguir tejiendo esa piel digital que nos permita seguir controlando qué es lo que pasa con el turismo. Por otro lado, hay un reto fundamental desde las administraciones, ¿no?, y es ser capaces de crear sistemas automatizados para permitir, pues, poner a disposición
disposición, ¿no? Ese patrimonio que muchas veces pues, no podemos por falta de personal. Yo entiendo que eso es una riqueza muy grande que puede enriquecer nuestros productos turísticos y que efectivamente a través de la tecnología yo creo que podemos conseguir ponerlo a disposición de nuestros visitantes de manera que nuestra propuesta de valor pues, se enriquezca. Por otro lado, pues por supuesto, ¿no? Y ya lo hablábamos antes, no vamos a abundar en ello, ¿no? Evidentemente, la digitalización de las empresas, ¿no? Y de qué manera nosotros somos capaces de acompañarles. Para mí es fundamental en turismo, sobre todo, pues que la venta o la adquisición de los productos turísticos se haga en origen, ¿no? No en destino. ¿Por qué? Porque así el visitante a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, será capaz de dimensionar en origen la longitud de su visita. Si lo hace cuando ya está aquí, será difícil que se quede más días. Pero, sin embargo, si lo puede contratar en el origen, pues podrá decir, oye, me tengo que quedar 2, 3, 4 días más porque efectivamente tengo ese tipo de productos. Yo creo que ahí tenemos que acompañar. Desde Cáceres hemos creado esa plataforma de comercialización Vive Cáceres, no solamente para productos tradicionalmente ya digitalizados, como puede ser el alojamiento, sino sobre todo para acompañar a todas las empresas de experiencia, ¿no? Porque es importante, y eso es lo que se nos pide, es importante que el turista que venga aquí pues sea capaz de hacer cosas, desde guías de turismo a turismo activo, turismo naturaleza, y para ello pues es importante que tengan esa capacidad de saber qué es lo que hay. Por tanto, pues yo creo que el reto es importante, ¿no? Y que hay muchos retos y muchas cosas que queremos conseguir. Seguro que lo conseguiréis. Nos quedan 7 minutitos que yo quiero aprovechar para lanzar un par de cuestiones que me las contestéis cada uno desde vuestro ámbito. Me gustaría saber cuáles son los propósitos y cuáles son los aprendizajes desde el punto de vista de la Administración. Jorge. Bueno, evidentemente el propósito el que siempre tenemos, ¿no? Es decir, nosotros queremos, si lo vemos desde el punto de vista del turismo, nosotros lo que queremos es tener una oferta vibrante. Y para poder tener una oferta vibrante, para poder tener un producto que sea exitoso, lo que necesitamos es, lógicamente, pues saber por un lado, conocer por un lado, qué es lo que le ha parecido, ¿no? al visitante que viene, qué le ha parecido su experiencia. Y por otro lado, pues también conocer cómo se mueve, cuáles son sus motivaciones. A partir de ahí, pues la sensorización es importante, ¿no? Porque nos da ese análisis cuantitativo que nos va a permitir saber cuáles son sus movimientos. Por otro lado, pues esa capacidad de comprender todos esos datos, todo ese Big Data que vamos a conseguir a través de estos sensores y el ser capaces pues, de aplicar políticas. Por eso la tecnología entiendo que va a ser una gran protagonista dentro de la gestión turística en los próximos años. Como aprendizaje, pues el que ya nombraba, ¿no? Aprendimos que gracias a una tecnología instalada con un sentido, pues fuimos capaces de demostrar que Cáceres, por ejemplo, era un destino seguro, que lo sigue siendo, y gracias a ello pues articular toda una campaña de comunicación que nos ha permitido pues ser exitosos a la hora de comunicar nuestro producto. Cáceres es un destino seguro y un destino maravilloso para visitar en cualquier momento, Jorge. Por ejemplo, este verano. Por ejemplo. Carmen, ¿cuáles serían esos propósitos y aprendizajes? Pues hombre, yo creo que desde nuestro punto de vista el propósito de la digitalización es bastante claro, en el sentido que nosotros lo que buscamos es incrementar nuestra productividad, mejorar la eficiencia, en el sentido de con menos recursos pues, poder conseguir mejores resultados, y luego por último mejorar la calidad. ¿Por qué? Pues porque al final la digitalización, tener ese control de qué es lo que está pasando en tu proceso productivo, siempre cuando eres capaz de saber qué es lo que está ocurriendo, pues puedes mejorarlo permanentemente, ¿no? Y entonces eso hace que el resultado sea mucho más beneficioso para todos. En cuanto a lo aprendido, pues yo creo que lo que hemos aprendido a lo largo de la pandemia ha sido que en un primer momento, cuando hace muchos años Europa decidió que quería deslocalizar sus producciones y llevárselas a terceros países, y hoy yo creo que nos hemos dado cuenta
que deslocalizar las producciones tiene un riesgo muy alto, porque el principal escollo que nos ha presentado la pandemia ha sido justamente la movilización de mercancías, personas y servicios. Entonces, yo creo que justamente esto nos va a ayudar a aprender que no es posible deslocalizar todo lo que hacemos, sino que hay que de alguna manera premiar a los que nos hemos quedado aquí, a los que realmente pues hemos dado un servicio y hemos garantizado un suministro permanente pues a todos nuestros clientes y hemos seguido al pie del cañón pese a todas las dificultades con las que nos hemos enfrentado, que la verdad ha sido un año de retos completamente absolutos, vamos. Pues sí, los empresarios que hacéis, que generáis empleo en la región, riqueza y que contribuís sin duda al desarrollo de Extremadura, ¿no? Enhorabuena, Carmen. Muchas gracias. Para terminar, Guillermo, contigo, esos propósitos y esos aprendizajes desde Telefónica. Muy bien, gracias, Sonia. Bueno, pues propósitos. Para mí el gran propósito sería que Extremadura se suba a este carro, que ya lo está haciendo, que consigamos transformar entre todos el tejido empresarial y emprendedor y las administraciones y generar empleo y riqueza de calidad. Y voy a ir más allá, porque no hay que pensar en grande y no solo es necesario ayudar a nuestras empresas e instituciones a que sobrevivan, porque realmente lo decía Joaquín, el que no cambie no va a sobrevivir. Pero si uno realmente sale de su zona de confort y se acostumbra a vivir en el cambio, hay una frase que dice el presidente Vara que me encanta, se la escuché una vez en el Palacio de Congresos, dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Me encantó esa frase. Entonces, si uno se acostumbra a eso, y nosotros en Telefónica, como te comentaba, es que estamos en continuo cambio y lo tenemos en el ADN, pues esto es un mundo de oportunidades, lo que se abre realmente con la transformación digital. Oportunidades en todos los sectores y además nunca ha sido tan barato emprender e innovar. Si nos fijamos en las grandes empresas que triunfan hoy en el mundo, pues por hablar de alguna, pues Amazon o no lo sé, o WhatsApp o Google, son empresas, la mayoría de ellas no están dirigidas o no han emprendido gente tecnóloga. Es gente, en muchos casos, que no tiene ni idea de tecnología. Entonces, solamente hace falta perseguir la idea con tesón y con cariño. Y bueno, aquí sabemos, hay mucha gente que sabe más de emprendimiento que yo, porque estamos en el Centro de Emprendimiento de la Atalaya, como decía. Se tienen que dar una serie de condicionantes, buscar proyectos globales, rodearse de los mejores. Hacen falta grandes inversiones, pero hay un mundo de oportunidades con la digitalización. Entonces, a mí no me gustaría que no solo nuestro tejido empresarial y emprendedor y nuestras administraciones se transformen, sino que realmente Extremadura aproveche esta oportunidad para generar unicornios de ese tipo, porque de verdad que es fácil. A ver, estos emprendedores suelen triunfar a la tercera o a la cuarta. Por lo menos, yo no digo que sea fácil, pero nunca ha sido tan fácil, nunca ha sido tan fácil. Pues nada, hemos llegado al final de nuestra jornada en la que hemos hablado de un montón de conceptos, hemos reflexionado sobre todo de la importancia de la digitalización en Extremadura como una herramienta para seguir evolucionando en todos los sentidos, en el sentido del turismo, también en la empresa, ese reto que hay por delante de la transformación digital de las pymes, la importancia de la digitalización en todos los sectores también de las personas, ¿no? de manera individual, no solo de empresas y pymes, y sobre todo que nos enfrentamos a un reto apasionante que no queremos dejar de lado y que queremos continuar con ello, ¿no? Por tanto, solo me resta agradecer a todos los ponentes vuestra asistencia y vuestro valioso testimonio, vuestra experiencia, a todos los asistentes que nos han seguido al otro lado de la pantalla, también usando ese hashtag de Extremadura en digital, por supuesto al presidente de la Junta que nos ha acompañado en esa primera parte. Estoy convencida, estoy segura que a partir de ahora somos un poco más digitales
que hace 60 minutos y que las ideas que aquí se han expuesto serán muy útiles para buscar oportunidades, para innovar y, por supuesto, para adaptarnos a las necesidades. Porque verán, en un mundo cada vez más conectado como el actual, la adopción de la tecnología es tan necesaria como improrrogable. Así que a todos ustedes por su atención, muchísimas gracias, muy buenos días y, como suelo decir, que sean felices y cuídense. Gracias. Muchas gracias.